Carola, bienvenida a la mañana de Juan Domingo. Acá estamos todos los compañeros mirándote, escuchándote y compartiendo con la audiencia. Algunas cosas que yo quería. Primero, felicitaciones porque ayer fue el aniversario de Venezuela, así que queremos solidarizarnos. Sabés que amamos ese país, amamos todo el chavismo. Lo apoyamos y seguimos de cerca todo lo que pasa. Un par de cosas que te queríamos consultar, pero primero nos gustaría escuchar tu voz, cómo festejaste ayer el aniversario. Sé que estuviste en el desfile. Sí, ayer me tocó porque yo soy diputada nacional. Claro. Nos tocó hacer la sesión solemne por el Día de la Independencia, 214 años de la independencia de Venezuela. Mira vos. Y luego fuimos al desfile militar que lo presidía el presidente Nicolás Maduro, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y nada, esos desfiles siempre son emocionantes, siempre son hermosos, pero la cosa más bella que pasó en el desfile, porque en este país pasan cosas así, era que el presidente Maduro en su discurso estaba recordando unas palabras del comandante Chávez. Y apenas enunció, dijo, como soñó el comandante Chávez, apenas dijo esa frase, salieron 2 guacamayas azules enormes de un bosque que está detrás del paseo de los próceres, dieron un giro enfrente de la tribuna presidencial y regresaron al bosque. Y yo la estaba viendo y yo veía, yo solita pensaba, Dios mío, esas guacamayas tienen que ver con Chávez, decía yo, ese es Chávez diciéndonos que está aquí, pero yo solita. Y cuando subimos al autobús que nos llevaba de regreso a la asamblea, se lo comentó un amigo diputado y todos los que estaban en el autobús pensaron lo mismo. Pero más bonito todavía, esta mañana la hija de Chávez, Rosa Inés, estaba escribiendo en su Instagram, publicando unas fotos de ella con su papá, y yo le comenté el episodio de las guacamayas, y ella estaba ahí, y me dice, sí, yo las vi, sentí lo mismo. Entonces ayer tuvimos a Chávez en guacamaya, en nuestro desfile militar. Yo no sé qué es guacamala. Guacamaya es estos loros grandes, claro. Los azules, que son... sí, hermoso. Hermoso, sí. Mirá vos. Con un poco de miedo, porque también recordamos cuando le hicieron un volador ahí con idea de matar al comandante Maduro, ¿no? Hay un dibujo animado de Disney sobre ese pájaro. Preciosa película de largometraje. Sí. Carola, te quería preguntar un par de cosas. Primero, ahora que Maduro actúa como comandante en jefe, como corresponde al Ejecutivo, el hecho de que Chávez fuera del ejército, al igual que pasó con Perón, ha permitido construir un sistema democrático, porque los militares no estaban, como en Argentina, en contra del peronismo, digamos. Lo cual no es un tema menor. Y bueno, después hubo la sabiduría de Chávez, que consideramos nosotros que lo han matado después no al ALCA, que hubiera podido elegir, digamos, en su alianza con un sindicalista que él había puesto como canciller para que viera el mundo y viera cómo se manejaba, la continuidad de la revolución bolivariana. Son 2 hechos que nosotros no tenemos, porque los militares lo tenemos en contra, o lo hemos tenido en contra hasta hace poco, y el sindicalismo, bueno, hace lo que puede, digamos, tiene una larga trayectoria de defensa de los derechos de los trabajadores, pero, digamos, los gobiernos liberales tienen muchas armas para anular muchas de sus conductas, digamos, ¿no? Por otro lado,
siempre reflexionando sobre nosotros y comparándonos con ustedes también, ¿cuál fue la decisión del gobierno de Maduro respecto de las empresas privadas que hacen a la riqueza privada, digamos, en Venezuela? Bueno, primero la Fuerza Armada Nacional Venezolana, yo veo que tiene una diferencia clave con la Fuerza Armada del resto del continente. La oficialidad de la Fuerza Armada en el sur del continente, es de élite. Son las familias poderosas, tienen algún hijo. Siempre era como que un hijo va a cura y un hijo va a la Fuerza Armada. Entonces los oficiales de la Fuerza Armada en el sur, por lo que yo veo, son personas de familias acomodadas. Aquí no, aquí son muchachos de barrio, nuestros generales. Ayer veía el desfile, eran, como dirían ustedes allá, puros cabecitas, puros muchachos. Sí, era puro pueblo. Ahí de repente, y puro pueblo en la variedad del pueblo venezolano. Tenemos oficiales con apellidos argentinos, porque aquí hubo una inmigración argentina y se mezcló con la gente de Venezuela. Tenemos oficiales con apellidos árabes, pero al final son todos de este extracto popular. Eso permitió, bueno, el surgimiento de un Chávez, un muchacho de pueblo de llano adentro, que vino a Caracas queriéndose beisbolista y terminó siendo el comandante de una revolución del sur global. Pero esencialmente esa raíz popular permitió que Chávez surgiera y que la doctrina chavista calara en la oficialidad y en los soldados en general, en la Fuerza Armada chavista. Ayer desfilaban, tantos años después, muchachos que quizá eran niñitos cuando Chávez se fue, marchaban cantando "somos chavistas, antiimperialistas", y a mí el corazón se me salía de la emoción, porque, como te digo, son muchachos que quizá eran unos niñitos cuando Chávez, o sea, no vivieron todo aquello que vivimos nosotros con Chávez, no tienen la comprensión de lo que estaba pasando en ese momento, pero crecieron para ser soldados antiimperialistas, y el canto es así: somos socialistas, antiimperialistas y también chavistas. Así cantaban todos los soldados que desfilaron ayer. Entonces, él creó una doctrina militar. Una vez le preguntaron al jefe de una de las partes de la Fuerza Armada, le dijeron pues que no podían ser políticos, que ellos no podían politizar a la Fuerza Armada, y que cuando ellos decían que eran chavistas estaban politizando. Yo le digo, no, nosotros no estamos politizando. Chávez creó una doctrina militar, y esa doctrina militar se llama chavismo, y nosotros somos chavistas, y es así. La defensa de la patria, el antiimperialismo, la defensa integral de la patria, la integridad del territorio, eso es una doctrina que Chávez internó en el corazón de todos los soldados, y bueno, son chavistas, pues ¿qué van a hacer? No pueden ser otra cosa. Si aman a su patria y quieren defenderla, tienen que ser chavistas. Eso por una parte. ¿Cuál fue la otra pregunta? Ya se me olvidó, Martíncho. No, muy bien, muy bien. Te estoy escuchando con mucha atención. No, lo que quería saber es cómo se manejó la revolución con los empresarios. Bueno, mira, porque sé que hubo algunas nacionalizaciones, eso que me gustaría escuchar. Sí, mira, esto ha sido un proceso de aprendizaje. Nosotros, nuestra revolución, yo creo que ninguna revolución está escrita, no hay una receta. Uno tiene que hacer lo posible con lo que se tiene, con la realidad. Chávez inició un proceso de reestructuración de la economía. Hubo algunas expropiaciones, algunas nacionalizaciones de empresas. Habían empresas que eran nacionales, que habían sido privatizadas en la década de los 90, y Chávez entendió que por ser empresas estratégicas había que nacionalizarlas. Eso se hizo, pero en ese proceso de nacionalización, también hay que decirlo, nosotros cometimos algunos errores de administración,
ahí hubo algunos descuidos. Y había mucha abundancia. Venezuela tenía el problema de la abundancia. En Venezuela el dinero fluye, por ser un país petrolero, el dinero está constantemente fluyendo. Prácticamente no hay que hacer nada, sale del suelo. O sea, sale del subsuelo, brota el petróleo y eso es dinero. Entonces éramos un país muy rico y no debíamos, pero a veces nos dábamos el tupé de cometer errores con la economía. Y en la administración de algunas empresas básicas se cometieron errores que el presidente Maduro ha ido corrigiendo. En algunos casos hemos corregido, sobre todo con el sector turístico, unos hoteles que habíamos recuperado para el país, para manejarlos desde el Estado. Eso no funcionó y ahora se están recuperando esos hoteles con asociaciones mixtas entre el Estado y empresarios. Eso está funcionando muy bien, porque hay como un doble control. Nosotros velamos por el interés del Estado y el empresario vela por su interés y ahí se hace un equilibrio bien interesante. Ha funcionado. Con respecto al petróleo, como vinieron las sanciones cambiaron todas nuestras estructuras. Tuvimos que repensar todo porque ya nada era como era antes. Nosotros no estamos conectados al sistema de pagos internacional, nosotros estamos fuera del sistema SWIFT, nuestro petróleo es perseguido, tenemos que venderlo con barcos piratas, o sea, es una situación absurda, injusta y tremenda, pero bueno, nosotros no vamos a dejar de vender nuestro petróleo, nuestro principal recurso. El mundo no deja de necesitar nuestro petróleo, somos el país con la reserva petrolera más grande del mundo. China necesita nuestro petróleo, los Estados Unidos necesitan nuestro petróleo y nosotros tenemos que seguir extrayendo y vendiendo. Se hicieron unas concesiones a empresas extranjeras para explotar campos petroleros en la faja del Orinoco. Como PDVSA estaba sancionada y no podía, la industria estatal petrolera no podía hacer ningún tipo de compra, ni siquiera de un tornillo para reparar nada. Lo que hicimos fue hacer concesiones y contratos mixtos con empresas extranjeras. Tenemos aquí está Chevron, que Trump tiene, que le quita, que le deja la licencia. Están siempre en un toma y dame. Recientemente le quitó la licencia de operaciones a Chevron, pero de una manera declarativa. Dice que se la quita, pero le da una concesión de 6 meses más. Y así van alargando 6 meses y pueden pasar 6 años, pero siempre como recortando allí. Pero la economía se ha transformado. Hemos tenido que desarrollar otras áreas de la economía, la agricultura que estaba abandonada porque el petróleo se lo llevaba todo. El petróleo es demasiado fácil ganar dinero produciendo petróleo. Entonces todas las demás áreas de la economía se abandonaron y éramos monoproductores. Ahora el presidente, después de las sanciones, tuvieron que inventar un plan, crear un plan de desarrollo económico y se le metió mucho énfasis a la agricultura, porque nosotros importábamos todo, pues lo mismo, ganábamos mucho dinero con el petróleo, ¿para qué sembrar maíz si lo podíamos traer? Era una economía de puerto. Se ha diversificado la economía, la agricultura, estamos produciendo el 80% de lo que consumimos, que eso es un milagro. Aquí en Venezuela tenemos suelos fértiles, este país es chiquitico pero generoso. Aquí hay petróleo, aquí hay oro, aquí hay minerales raros y aquí hay un suelo donde tú pones una semillita y ahí crece un árbol de lo que sea. Entonces estamos trabajando muy duro con la agricultura y con las empresas extranjeras que se quieren instalar aquí en Venezuela porque económicamente es muy favorable para ellos producir en Venezuela. Tenemos a empresas chinas que están buscando instalar sus fábricas aquí. Y bueno, y en eso estamos, transformando la economía, cuidando de que esa transformación económica siga protegiendo los derechos sociales del pueblo, los derechos de los más vulnerables. Estamos fijándonos mucho en el proceso chino
nos estamos acompañando mucho con el gobierno chino porque lo que han hecho los chinos allá con su economía lo vemos posible aquí. Con tiempo, con aprendizaje y con orden, yo creo que podemos tener una economía de Estado fuerte que permita la inversión privada y que que sea compatible pues con el proceso de desarrollo social que nosotros estamos defendiendo. Carola, soy Ricardo Plazaola, te hago una pregunta sobre la situación, digamos, de la comunicación, en resumen. Nosotros en la Argentina tenemos un grave problema porque tenemos una gran mayoría de medios concentrados y muy fuertes en contra, entonces todo lo que se haga del campo nacional y popular está mal. ¿Cómo maneja Venezuela ese problema? ¿Se puede hablar de similitudes o de diferencias? Sí, en un tiempo cuando Chávez estaba era idéntico allá, y nosotros nos reíamos con Martín, siempre comentábamos lo igualito que era el proceso contra Néstor en su momento, contra Cristina y contra Chávez, la posición de los medios, la estupidez mediática, el pánico que generaban en los sectores medios de la sociedad. Aquí ha cambiado mucho, aquí han pasado muchas cosas. Las sanciones, la imposición de las sanciones, empezó todo este proceso en el año 2016, ya Chávez se había ido, y provocó un cambio rápido y profundo en la sociedad venezolana. Si bien en 2012 estábamos partidos y el antichavismo era feroz y criminal, nosotros los chavistas siendo gobierno vivíamos en la clandestinidad. Cuando llegaron las sanciones, que las buscaron y las pidieron y las impulsaron los sectores de oposición, diciendo que iban a afectar solamente al presidente Maduro y al gobierno de Maduro, cuando toda la población sintió el impacto impacto doloroso, eso fue horrible lo que vivimos aquí en Venezuela, los primeros años de las sanciones y luego el COVID, que estábamos ya sancionados plenamente y vino la pandemia y no nos permitían ni siquiera comprar media mascarilla. Eso lo padeció mucho la población. Nosotros, a la gente se le moría un familiar porque no había una pastilla para controlar la tensión arterial. Fue terrible, fue una guerra. Hay guerras de guerras, hay guerras que tiran bombas y hay guerras que son guerras criminales con mucho dolor y muchos muertos y tú no ves ni un disparo. Esta fue una guerra económica brutal que hizo que la sociedad, los venezolanos, unos emigraran, hubo una gran emigración. ¿Me estás haciendo una seña, Martíncho? No, a la operadora le estaba haciendo una seña. Okay. Bueno, hubo una inmigración muy grande porque la gente estaba ahogada, no había manera de incluso de conseguir comida, y los que nos quedamos sobrevivimos ayudándonos, y empezamos a entender, la sociedad entera entendió que aquí avanzábamos o nos hundíamos si nosotros, los venezolanos que estamos aquí, decidíamos avanzar o hundirnos. Podíamos hundirnos matándonos, insultándonos, o podíamos ayudarnos. Vecinos con vecinos, mis vecinas que son profundamente antichavistas, me traían una cesta con mangos y yo les daba a ella una cesta con los limones de mi árbol de limón y llegamos a ese punto de intercambiar lo que teníamos en los patios porque era muy difícil conseguir comida más allá de sardinas y algunas cosas. Yo vivo en una isla y es muy complicado. Eso transformó la sociedad completa y los medios de comunicación, el gobierno, eso sí, el presidente Maduro en un momento, porque estaban propiciando una guerra civil y los medios de comunicación jugaban un papel muy fuerte dentro de esa guerra. Estuvimos muchas veces a punto de matarnos aquí en Venezuela. Y el presidente sí se sentó con los dueños de medios, le dijo, aquí hay unas leyes, aquí se cumplen las leyes, nosotros respetamos su negocio, esto es un negocio, hagan lo que ustedes hacen. Produzcan telenovelas, produzcan programas de variedades, produzcan un noticiero y critíquenme en el noticiero.
pero no está permitido estar 24 horas llamando, incitando al odio, llamando a una guerra civil, a matar al vecino. Desde nuestros medios se decía, identifica al chavista, persíguelo, acósalo, ¿no? a sus hijos. Eso paró. Y paró porque la sociedad lo rechaza. El medio de comunicación que todavía insista en ese tipo de mensaje, la gente lo rechaza porque tocamos fondo. Vimos, aquí hay un refrán que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Nosotros vimos llegar al diablo. Tocaron fondo. Y supimos, sí, tocamos fondo. Y supimos y entendimos que, primero, que queremos mucho el país nuestro. No nos fuimos, muchos se fueron, nosotros no nos fuimos porque tenemos un profundo arraigo en nuestro país y sabemos que se puede hacer algo. Y hemos hecho algo, y desde que decidimos hacer algo, 2021, empezó un proceso de crecimiento notorio, notable y extraordinario. El presidente dice que es milagroso, yo sí creo que es un milagro, pero es un milagro. Es un proceso que se esconde a nivel argentino, por ejemplo. Sí. Claro. Seguimos pensando en que Venezuela es un desastre. Sí. El relato se impone, el relato queda afuera. Hay dos países, la Venezuela que vivimos nosotros y la Venezuela que se ve afuera. Incluso los venezolanos que se fueron cuentan unas historias de Venezuela que no existen y recuerdan un país que sí, cuando ellos se fueron era terrible, no era tan feo como ellos lo cuentan, pero era terrible lo que estaba pasando, pero ellos cuentan esas historias de hoy, que no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos comida, nos matamos en la calle, y es todo lo contrario. Nunca tuvimos un índice de seguridad ciudadana más alto. Nunca por Caracas uno podía caminar de noche como ahora. Servicios públicos, nunca fue tan estable el sistema eléctrico nacional, a pesar de que hay ataques constantemente porque hay que desestabilizar. Todavía hay factores que buscan desestabilizar, más desesperados que nunca porque no tienen ya ni apoyo. Pero yo creo que nunca, ni en los tiempos de Chávez, que fueron los tiempos de mayor abundancia, nunca hubo tanta paz en Venezuela y tanta tranquilidad como hoy. Orellano. Sí, Carola, ¿cómo te va? Un gusto escucharte, un gusto escuchar. He vivido eso de los venezolanos en Córdoba, los venezolanos opositores vendiéndote otra historia. La he vivido y lo hemos sacado de la plaza, porque éramos defensores del gobierno revolucionario, bolivariano. Pero más allá de eso, yo quería preguntarte cómo está la oposición y cómo se está comportando, por un lado, la oposición. Digo, ¿está más tranquila esta golpista María Corina Machado? Digo, por un lado eso, y por el otro, económicamente, vos diste un panorama económico realmente alentador ahí en Venezuela. ¿Hay posibilidades de ustedes de incorporarse a los BRICS? Porque hablabas de que empresas chinas quieren invertir en Venezuela, y te quiero preguntar si están ustedes cerca de sumarse a los BRICS, y cómo es la relación también con el gigante latinoamericano Brasil. Digo, después de algunas declaraciones de Lula tras el triunfo de Maduro. Bueno, esa pregunta, como decimos aquí, viene con piquete. Voy a empezar por los BRICS. Venezuela solicitó incorporarse a los BRICS hace años. Venezuela ha trabajado, uno de los gobiernos de los países más cercanos y que nos ha acompañado como hermanos en este proceso tremendo en el que muchos gobiernos cercanos y hermanos nos dejaron solos porque cambió el sistema de gobierno, como es el caso de Argentina. En vez de tener cercanía, lo que había era más bien leña para el fuego que pretendía quemar. Rusia y China fueron las hermanas mayores, como las llama el presidente Nicolás Maduro, hermanas grandes. Y desde siempre la visión de Venezuela era incorporarse a los BRICS. En la última cumbre de los BRICS, que fue en Rusia, Venezuela había solicitado incorporarse como miembro pleno, se llevó a la asamblea y Brasil lo vetó. Y eso tiene que ser por unanimidad de todos los miembros plenos. El presidente Putin expresó su pesar por esa situación. Pero bueno, los BRICS están conformados como están conformados y Brasil consideraba que no y consideró que no.
y ya está. Seguimos trabajando junto a los países de los BRICS, no como miembros de los BRICS, seguimos aspirando a ser miembros plenos de los BRICS. Consideramos que somos de los BRICS, a pesar de no estar ahí en papeles, porque toda nuestra visión de la economía y del sur global y del mundo multipolar lo hemos llevado desde siempre, desde que llegó el comandante Chávez, que creo que es casi que un ideólogo, él sembró esa semilla del mundo multipolar y la impulsó cuando nadie hablaba de eso. Entonces, nada, queda esperar y ver los intereses de los gobiernos y la política exterior de los gobiernos. A veces no acompaña los deseos nuestros, pero igualmente nosotros seguimos trabajando, seguimos esperando con paciencia y seguimos perteneciendo, aunque no estemos en papeles, seguimos perteneciendo en ideales y en lazos diplomáticos y lazos de hermandad y solidaridad con todos los países que conforman los BRICS. Entonces, por ese lado no nos preocupamos, esperamos con paciencia. Carola, te agradecemos muchísimo esta charla, muy importante todo lo que dijiste como para difundirlo. Nosotros vamos a hacerlo porque es lo que solemos hacer con las notas que nos importan más, distribuirla en el pensamiento de los compañeros del país. Y siempre, un día te voy a llamar para hablar solamente de Chávez. Por favor. Porque es un tema apasionante del amor, ya de la militancia de Latinoamérica, de nuestra pertenencia como peronista. Así que ya te voy a llamar nada más que para eso. Además Chávez decía que era peronista, digo, ¿no? Chávez decía que era peronista. Yo soy su diputada, chavista peronista, la primera. Muy bien, Carola, vamos todavía, compañera. Muchas gracias, cariño, un abrazo a tu esposo, beso a las chicas. ¿Qué edad tienen las chicas ya? Ya son grandes, una tiene 27 y es profesora universitaria y la otra es 18 y está entrando en la universidad ahora. Qué bárbaro, bueno, felicitaciones. Fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias, un beso a todos. Un beso, Carola. Un cariño de todos,